Tecnolosa. Hola, tecnoloseros, voy a explicaros cómo se realiza el ejercicio del selectivo o la SPAU de Tecnología Industrial en Cataluña de junio del 2009, serie 3, opción B, ejercicio 3. Es de una máquina de lijar, máquina de polir. Polir es lijar en catalán. Bueno, tenéis la máquina de lijar que gira alrededor de un eje, ¿vale? Y esto que tenéis aquí pues es como una madera, y entonces pues como lo que tenemos, por lo que se ve en una carpintería, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que pues una lijadora que rota por la acción de un eje, de un motor eléctrico, rota alrededor de un eje, y al rotar roza con la madera y entonces lija la madera, ¿eh? Por lo tanto, este es es un movimiento de rotación fijo, o no fijo, quiere decir que no hay un movimiento lineal, un desplazamiento lineal, sino que hay una rotación del disco de lijar sobre la madera. El radio lo tenéis aquí, 110 milímetros, y la velocidad angular, 1800 revoluciones por minuto. Dice, el disco de una máquina de lijar, de polir, de radio 110 y centro fijo, pule o lija una superficie metálica. En este caso no es una madera, es una superficie metálica. La fuerza de fricción entre el disco y la superficie metálica es de 17 newtons. Si el disco gira a 1800 revoluciones por minuto en el sentido indicado en la figura, A. Dibuja el sentido de la fuerza de fricción sobre la superficie metálica e indica la magnitud y sentido de la fuerza que el eje del disco hace sobre el disco. Sobre el eje del disco hace sobre el disco. Aquí yo diría que es el eje del motor, diría, hace sobre el eje o sea, sobre el disco. El eje del motor. Claro, el eje del motor hace sobre el disco. B. Determinad la potencia mecánica que recibe el disco. El disco se acciona con un motor eléctrico de rendimiento 0,65. Determina la potencia eléctrica consumida y la energía eléctrica en vatios hora consumida en 25 minutos de funcionamiento. Bien, pues aquí tenemos la resolución del ejercicio. En primer lugar, te piden que dibujemos el sentido de la fuerza de fricción sobre la superficie metálica. La fuerza de fricción sobre la superficie metálica. Bien, pues fijaos, esta sería la fuerza de fricción que ejerce el disco sobre la superficie metálica. Este sería el sentido y la dirección. Estaría aplicada aquí, en este punto de la superficie. ¿De acuerdo? En este punto. ¿Y qué magnitud y qué sentido tiene la fuerza que ejerce el eje del motor sobre el disco? Pues fijaos, esta fuerza F sub F es la fuerza de fricción o de rozamiento que ejerce la superficie sobre el disco, esta de aquí. ¿Vale? Por tanto, esta es una fuerza sobre el disco, esta de aquí, y esta es una fuerza sobre la superficie. Y estas dos fuerzas, digamos que es una acción y una reacción. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, la fuerza que ejerce el eje del motor sobre el disco, fijaos, si este es el eje del motor, imaginaos que
el boli es el eje del motor y este es el disco. El disco está, digamos, acoplado al eje del motor. Entonces, el eje del motor cuando gira, como el disco está acoplado, el disco gira solidariamente con el eje del motor. ¿Vale? Entonces, la fuerza que ejerce el eje del motor sobre el disco es la fuerza, digamos, del motor eléctrico. ¿Y qué? O sea, es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué valor tiene esa fuerza? Pues tendrá la misma que tiene esta. Porque, claro, el disco está parado. Si está parado, el sumatorio de fuerzas sobre el eje, o sea, sobre el disco, es cero. Por lo tanto, ¿qué dos fuerzas hay aplicadas sobre el disco? Pues la fuerza de fricción que ejerce, digamos, la superficie sobre el disco, que sería la reacción a esta fuerza que ejerce el disco sobre la superficie, fuerza de fricción también, y tenemos la fuerza que ejerce el motor, perdón, el eje del motor sobre el disco. Entonces, la suma de estas dos fuerzas, es decir, F sub T, tiene que ser igual a F sub F para que el disco esté parado. ¿Qué valor? Pues 17 newtons, porque recordemos que como esta F sub F es una reacción de esta F sub F, y esta, según el enunciado la fuerza de fricción entre la superficie y el disco es de 17 newtons. ¿Vale? De acuerdo, pues este sería el apartado A. Fuerza que ejerce el disco, el motor, el eje del motor sobre el disco, F sub T, es igual a 17 newtons y tiene este sentido y esta dirección. Tiene que ser, claro, tiene que ser sentido y dirección contrarios a la fuerza de fricción que se ejerce sobre el disco. ¿Para qué? Pues porque el sumatorio sea cero y de esta forma se cumpla la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Pues si la aceleración es cero, si está parado el disco, pues el sumatorio de fuerzas tiene que ser cero. Aquí tengo un pequeño dibujo, digamos que esto es un zoom del eje del motor. Vale. Luego tenemos, este sería el apartado más difícil, ¿vale? Este sería el apartado más difícil, a pesar de que vale solamente medio punto. Bueno, el apartado B me piden la potencia mecánica que recibe el disco. La potencia mecánica que recibe el disco, bueno, pues la potencia mecánica es el par de qué fuerza, pues de F sub T, el par de esta fuerza por la velocidad angular. Entonces, el par de F sub T es F sub T por el radio. F sub T vale 17 newtons, el radio 111 metros y la velocidad, pues hay que pasarla a revoluciones por minuto, o sea, perdón, a radianes por segundo. 1800 revoluciones por minuto por 2 pi radianes dividido entre 60 segundos, que tiene un minuto, y la potencia mecánica desarrollada por el disco es de 352,48 vatios. Vale. Siguiente apartado C, teniendo en cuenta que el rendimiento vale 0,65, calcular la potencia eléctrica. Bueno, pues es muy fácil. La potencia eléctrica es la potencia mecánica dividido por el rendimiento. Me da 542,3 vatios. Y el apartado de la energía eléctrica en vatios hora consumida en 25 minutos de funcionamiento. Bueno, pues la ecuación archiconocida, energía igual a potencia por tiempo, potencia eléctrica por el tiempo, lo paso a horas, 25 minutos dividido entre 60 minutos que tiene una hora, y entonces el resultado me da directamente en vatios hora.